¿Por qué nos despertamos en madrugada? Esta es la segunda parte donde vamos a estar profundizando más el tema y creyendo de que el Señor nos va a bendecir a través de la palabra para poder saber por qué despertamos. Una de las cosas importantes también que hablamos en que el Señor permite que podamos nosotros dormir bien a través del sistema linfático, que lo hablamos en la clase pasada, donde podemos a través de ese sistema limpiarnos. Nos limpiamos de toxinas, de cosas negativas. Eso es muy importante, todo lo que hace el sistema linfático, que esto es parte también del tema, porque estamos hablando de lo que sucede en la noche, en la madrugada y también cuando dormimos. Una cosa importante también, en esto que damos la última clase, que es importante esto entenderlo, ¿por qué dormir a cierto lado? ¿Cuál es la diferencia de dormir el lado derecho y el lado izquierdo? Lo vamos a ver a través de esta enseñanza y poder también profundizar por qué es necesario esto también, que nos ayuda bastante. Están las dos posiciones, el cual la gran mayoría duerme. Ojalá sean una de estas dos, ni boca arriba ni boca abajo, que eso trae muchos problemas tanto al organismo. El organismo no funciona bien cuando uno duerme boca arriba o boca abajo. Eso no es bueno, y estas cosas, malas posturas, hasta pueden producir Alzheimer por malas posturas. Entonces, cuando nosotros entendemos estos dos lados, vamos a analizarlo para ir viendo por qué es importante dormir a cierto lado. Veamos qué sucede cuando dormimos del lado derecho. Cuando se duerme del lado derecho hay una dificultad para respirar. Causa indigestión o acidez. Hay también causales de reflujos. Y eso no favorece mucho al sistema linfático. Causa problemas al corazón. Causa dolor de espaldas. Mire qué importante todo esto. Lo voy a colocar de nuevo para que usted los pueda ahí tener y recordar estas malas posiciones en las cuales muchas veces las personas duermen. Ahora, uno puede de repente, porque cuando uno duerme hacia el lado izquierdo, que lo vamos a ver también, de repente uno se tiende a dormir al otro lado, que no está malo dormir, darse vuelta, estar un rato al lado derecho, pero lo ideal es volver nuevamente al izquierdo, porque el permanecer solo en ese lado derecho causa mucho problema. Ya vimos acá todo lo que sucede, que hay muchos problemas en la respiración, problemas en la digestión, produce acidez, reflujo, no ayuda al sistema linfático. También hay problemas al corazón cuando uno duerme hacia ese lado. Y para qué hablar de esos dolores de espalda. Pero dormir del lado izquierdo también tiene su función. El sueño es más saludable. Desaparecen los dolores de espalda. Desaparecen los dolores articulares. Mejora la digestión y el drenaje linfático. Evita las enfermedades cardiovasculares. Previene la demencia. Mejora la circulación sanguínea. Ayuda a las personas con problemas de acidez estomacal. Ayuda a la posición estomacal, ya que el estómago está inclinada a la parte izquierda del abdomen. Ayuda a que los alimentos y jugos gástricos se muevan desde el estómago hasta el intestino delgado. Y facilita el vaciamiento del estómago. Mire todos los beneficios que tiene el dormir en el lado izquierdo. Favorece mucho y mejora también la circulación de la sangre hacia el corazón. Ayuda mucho en ese lado. También disminuye la cantidad de ácidos del estómago. A la mujer embarazada le ayuda al flujo, ya que está conectada con la placenta, y ayuda también mucho al feto. No presiona el hígado. El lado derecho presiona el hígado, por eso es que no funciona mucho ahí, no le ayuda nada, al contrario, le perjudica. Dormir al lado izquierdo mejora el sistema de los riñones, reduce los ronquidos. Así que si alguien ronca, tírelo para el lado izquierdo.
ayuda a la apnea del sueño, mejora la respiración, mejora el corazón, elimina más toxinas, mejora la alineación de la columna, ayuda a la espalda y al cuello, reduce el estrés y problemas mentales y favorece a un sueño profundo. Ya hemos visto hasta ahora 25 cosas favorables del dormir al lado izquierdo. Ahora, cuando uno duerme al lado izquierdo, es lógico que a veces, como decía anteriormente, se tiende a dar vuelta, y eso es normal porque estar tanto hacia un lado como que el cuerpo se cansa o viene un dolor del brazo o a veces pierna. Por eso es bueno colocarse una almohada entre piernas, una almohada para la fricción de las piernas. Esto ayuda mucho. Pero si se da vuelta al lado derecho, esté un poco de tiempo y trate de acostumbrar el cuerpo a volver nuevamente a la posición izquierda. Ya vimos todo lo que favorece hacia el lado izquierdo. Y mire qué interesante que ayuda también a la piel. Sin despertar a veces con esas bolsas en los ojos. Eso porque se durmió en una posición no muy buena, porque no había circulación de la sangre. La respiración no es buena, el corazón no funciona bien, no se eliminó las toxinas correspondientes y producto de eso aparecen las bolsas en los ojos, porque se durmió a un lado contrario. Ahora, Dios siempre nos cuida aún nuestro dormir, porque Él prometió, el Salmo 4.8, que siempre lo mencionamos, voy a leer la versión TLA, cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Mire qué hermoso ese texto en esta versión, porque es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, darnos paz, darnos tranquilidad, darnos sosiego, darnos esperanza de dormir tranquilos, sin miedos, sin pastillas, sin nada. Por eso es que es importante el dormir, que ayuda bastante. Sé que hay gente también que les cuesta porque tienen ese dialogismo, el pensar tanto y no pueden descansar, y ahí entra en la otra parte también que hemos enseñado de la respiración. El respirar por la nariz y botar por la boca, hacerlo todos los días para que así se aquieten sus emociones, usted entra en tranquilidad, los temores, los miedos se van, se aquietan con una buena respiración, y esto es muy importante también. La versión de TLA del Salmo 3.5, yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. Eso es lo que hace el Señor. Mientras dormimos, Él nos vigila nuestro sueño, nuestro despertar, vigila nuestro descansar, a la vez que está limpiando, a través de lo que hemos hablado, de la buena posición al lado izquierdo, el más encima del sistema linfático, limpiando el interior, ayuda bastante y podemos descansar y dormir y tener un buen sueño, un sueño tranquilo. El Salmo 4.8 claramente dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. La versión Valera. Aquí está hablando el Señor a los hemisferios, que lo hemos enseñado izquierdo y derecho. Los hemisferios se producen a través de las dos funciones, y en lo que está haciendo el Señor, diciendo que el hemisferio izquierdo se sosiegue, se aquiete, y el hemisferio derecho se sosiegue y también se aquiete, para que puedan ver el cuerpo, las áreas de descanso en todo el dormir, en todo el descansar. Job 33 en adelante dice el verso 14: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Mire qué interesante cómo habla Dios. Habla en dos maneras. En una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Una es por sueño. En visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Ese es el sueño profundo. Está comprobado que el sueño profundo es a las 3 de la madrugada. Estuvimos viendo también eso de la hora 3, que sucede con el número 3.
y principalmente en las 3 de la madrugada, donde está el sueño más profundo, es donde hay mayor revelación. Pero el enemigo muchas veces coloca contaminación en nuestros espíritus o en nuestras áreas emocionales, y el cual nos hacen a veces no descansar en la revelación, el conocimiento. Y el sueño profundo entonces se da en este horario 3 de la madrugada. Verso 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mire qué maravilloso cómo el Señor se preocupa de nosotros. Viene en el sueño, nos habla o por visión, o nos habla por sueño. Son dos cosas que habla el Señor, y nos revela nuestro oído, y nos da el consejo. El consejo que tiene que ver con que Él nos habla. Lo que nosotros no entendemos, Él nos habla en nuestro sueño. Se preocupa el Señor en todos estos detalles. Qué hermoso es saber de que tenemos un Dios que siempre está protegiéndonos, guardándonos de todo lo que hacemos. Hay muchas cosas aquí que podemos ver, que no las vamos a analizar todo para no tener más tiempo, que la enseñanza se alargue, pero tenemos varias cosas del número 3. Las fiestas, las 3 veces al año, muchas cosas que nos habla el Señor, que después esta enseñanza va a quedar ahí en el video para que usted la pueda ver. Muchas cosas que siempre el Señor habló del número 3. Vimos también por qué es el número 3 importante al mundo espiritual. ¿Y qué sucede al mundo de las tinieblas? Es el número 3. Lo hemos hablado y bastante, y nos da mucho dato a entender de que el número 3 es un número importante en el reino de la luz. Pero a pesar de todo eso, el enemigo va a tratar de contaminar, va a tratar de entrar en las personas por una emoción. Por eso es que es importante que las áreas emocionales que tengamos débiles sean ministradas. Se tienen que ministrar las áreas débiles. ¿Cuáles son áreas débiles? Problema, un área emocional, problema en un área en la administración, un problema por cargas de un pasado generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, situaciones de amarguras. Hay gente que no tienen un carácter, otros tienen ese carácter explosivo, son polvorita, no aguantan nada, le falta paciencia. Todo eso es por un área emocional. Recuerde que hemos hablado de que el enemigo siempre va a atacar los sentidos. Si el enemigo logra entrar en uno de los sentidos, entró en todo tu cuerpo, en todo tu espíritu, en toda tu alma, controló todo. Porque le permitimos el derecho legal, la exousia, de que él entre con autorización. Entonces, qué importante saber de que todo lo que sucede al mundo espiritual nos ayuda mucho para entender cuán importante es saber de que el número 3 es un número muy profético, y el número también de conocimiento y el número de revelación. Es un número de la Trinidad. Es el número de entender cuán importante es que nosotros necesitamos ser sanos, ser limpios y a la vez vivir bajo el dominio y el poder de Dios. Hemos hablado entonces del sistema linfático. ¿Qué es el sistema linfático? El sistema linfático, que cuando nosotros dormimos, cuando se duerme, vienen a través de los tejidos que combaten todas las infecciones de tejidos, de órganos que producen y almacenan y se transportan a través de los glóbulos blancos. Y a través estos combaten las infecciones de otras enfermedades. Por eso es que el dormir ayuda mucho. Pero mire qué interesante, porque el Señor, a pesar de que hizo este sistema linfático, hay cierto horario que nos va a ayudar para recibir el conocimiento y la revelación de lo que Dios hace. Por eso es que dormimos hasta ciertas horas y ya el sistema linfático hizo lo que tenía que hacer. Y cuando nos despertamos en la madrugada, principalmente 3 de la madrugada, en donde ya vamos a estar con nuestro cuerpo más tranquilo, más en paz, sin infecciones, los tejidos ya recuperados, sanos, restablecidos,
Los glóbulos blancos guiando ya se llevaron todas las infecciones, todo lo que causa daño, y podemos recibir conocimiento y revelación. Y son cosas que nosotros no le prestamos atención. Porque nosotros pensamos que dormimos y listo, nos despertamos y eso es todo. Pero en ese transcurso, mientras dormimos, está actuando Dios. Y está actuando las tinieblas también. Entonces, qué hermoso saber de que en Cristo nosotros podemos recibir la bendición del Señor. El despertar es el horario de dormir que nos ayuda mucho. Pero el mundo espiritual, en lo bueno y lo malo, siempre va a estar. Y es el mejor momento de la atracción. La atracción de llamar las cosas que no son como si fuesen en estos horarios. Es ahí donde el velo es quitado. Porque en ese momento, el velo en lo terrenal y espiritual se vuelve más delgado en esos horarios. ¿Y qué hace eso? Permite ver que las manifestaciones espirituales actúen. Cuando hay un velo grueso no podemos visualizar, no podemos ver, pero a medida que nosotros entremos en las 3 de la madrugada, ese velo se va haciendo cada vez más delgado. Y si se hace cada vez más delgado, podemos ver lo que sucede detrás del velo. Mire qué importante esto. La manifestación del reino de Dios actúan en estos horarios, 3 de la madrugada. Por eso que nos despertamos, ya estamos en la segunda sesión de este tema, ¿por qué nos despertamos de madrugada? Y es porque Dios quiere hablarnos, quiere revelarnos, quiere darnos conocimiento, revelación, a medida que nos acostumbremos, y hay que acostumbrar el cuerpo, porque el cerebro es obstinado, el cuerpo es obstinado, el cuerpo quiere seguir durmiendo, pero hay que acostumbrar este cuerpo, sujetarlo, dominarlo, a que pueda cada cierto tiempo despertarse en madrugada. Ahora usted se puede despertar por cualquier situación, y si lo hace, aproveche ese tiempo. Aproveche el tiempo de meditar, de pensar, ahí mismo en su cama. Ahí mismo en su cama, si la palabra dice que aún en su lecho estará en la presencia del Señor. Entonces, no hay que ser tan misticista, religioso, decir, tengo que tirarme al suelo y arrodillar y estar 1 hora orando. No, no es necesario. Hay que solamente abrir la puerta del corazón y meditar. Recuerde que la Escritura, Filipenses capítulo 4, verso 8, dice, en esto pensad, que en esto meditad. Y meditar las cosas de Dios, decirle al Señor que Él es bueno, hablarle, adorarle. Salmo 4, 8 bien nos aplica ahí lo que tenemos que hacer de nuestro hemisferio. Decirle el Salmo 18 también, que están los atributos, que Él es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro sostén, nuestro amparo, nuestro Dios, nuestro todo. Decirle al Señor en esos momentos. Eso es lo que se tiene que hacer. Pedir menos y hacer lo ya mencionado. Es ahí donde a las 3 de la tarde, la hora novena, Jesucristo expiró en la cruz. Pero también comenzó Él a las 3 de la madrugada. El Señor nos enseñó en Getsemaní que Él estaba orando. Y antes de que fuera apresado por los soldados, Él estaba orando en Getsemaní y le dijo a Pedro y a los discípulos, quédense aquí. Y después le habló, acompáñeme, en el sentido de orar. Y después Jesús que viene le reprende porque ni siquiera Jesús le dice, ni siquiera me han ayudado en vigilar 1 hora, o sea, de orar, de clamar. Jesús nos enseñó la importancia de orar en estos horarios, que son muy importantes al mundo espiritual. Y es el horario donde más el cuerpo está cansado, porque es la hora del sueño profundo. Por eso que cuesta, no es llegar y decir el tema lo podemos dar, el problema es hacerlo. Y te va a costar, eso sí, claro, va a costar. Si a uno le cuesta, todo nos cuesta, porque el sueño más profundo está cayendo y claro, muchos quieren descansar y se entiende eso. Pero a medida que más oremos, recuerde que el velo se hace más delgado en estos horarios. Significa que podemos ver lo que no vemos con nuestros ojos físicos y vemos con los ojos espirituales y podemos ver conocimiento y la revelación. El conocimiento y la revelación están con un velo. Cuando no hay oración, hay un velo. Ese velo impide poder entender y ver lo que hay detrás.
Pero a medida que nos acostumbremos o sujetemos en sujeción esta carne, en estos horarios, vamos a poder ver qué hay detrás. El velo del templo, recuerden, Mateo 27, 50 y 51, se rasgó en dos cuando Jesús murió en la cruz. Cuando nosotros oramos, morimos. Y si morimos, el velo es quitado. El velo se rasga en dos y podemos ver lo que hay detrás. Qué importante esto, ¿no? Qué bonito esta revelación y nos ayuda mucho a entender. Y sigue la pregunta, ¿por qué entonces Dios ocupa la madrugada? Porque el día, ¿qué es lo que hay? En el día estamos todos distraídos. Y no es que el Señor no actúe más en la noche o menos en el día, no, pero en la noche es donde hay menos distracción. Porque en el día estamos ocupados, estamos en el carro, estamos con el celular, estamos en el computador, estamos en las redes sociales, estamos compartiendo con amigos, estamos visitando a la familia. Hay asesinatos, hay drogas, hurto. En el día hay un montón de contaminación. Y esto lo habló también Nikola Tesla en los números del universo, que son el 3, el 6 y el 9, que son la llave del universo. Interesantemente, Nikola Tesla fue uno de los hombres el que se le reveló tanto, el cual lamentablemente él lo que quería hacer es dar a conocer esto a la gente, sus trabajos, sus investigaciones y lo que él pudo hacer. La idea, él quería entregar todo este conocimiento a la gente gratis, pero empezó el gobierno, empezaron los manipuladores, tomaron muchos de los proyectos que tenía Nikola Tesla y lo hicieron ellos, y ellos empezaron a ganar ganancias impresionantes, pero eran productos del trabajo de Nikola Tesla, porque él no quería la fama, él no quería el dinero, él decía que esto lo utilicen para todos, que sea gratis. Y ahí entraron los gobiernos y al final a Nikola Tesla le quitaron mucho de sus trabajos. Y él decía, y mira interesante que él hablaba del número 3, el número 6 y el número 9. Estos inventos de Nikola Tesla daban mucho a entender todo lo que hizo. La bobina de Tesla, que es para la bobina de Tesla, es para poder los campos magnéticos, electromagnéticos, todos fuentes que no vemos, el radio, los rayos X, el motor eléctrico, el control remoto, las luces de neón, corriente alterna, fueron descubrimientos, inventos o ideas de Nikola Tesla. Pero estos inventos se produjeron por los números que él mencionaba siempre. Él siempre estuvo trabajando con el 3, con el 6 y con el 9. Interesante todo esto, cómo un número puede dar una noción, una idea de algo. Nikola Tesla decía que al despertarse a las 3 de la madrugada se conecta con el universo y somos receptores de la energía. Eso es lo que hablaba Nikola Tesla. Por eso es que el número 3 nos conecta a nuestro ser espiritual, el ser real. Y el ser real no es físico, no es materia, no es carne, es energía. Y esa energía que tenemos nos conecta con el universo, nos conecta con el Creador, nos conecta con la eternidad. Y la eternidad es que somos seres de luz. Vemos un kiwi. Si partimos ese kiwi, veremos 33 sectores iguales. Mire qué interesante cómo la naturaleza es tan impresionante que muchas veces que no le tomamos atención, pero vemos aquí en este kiwi que tiene 33 sectores que son iguales. Y volvemos al número 3. Forman una circunferencia de 360 grados. Ahí tenemos el 3, el 6 nuevamente, lo que estamos hablando. Ahora si sumamos el 3, el 6 nos va a dar 9. 3, 6, 9, lo que mencionaba Nikola Tesla. El 3, 6, 9 está en todo el universo. Hermoso todo esto. Él en sus inventos comienza a crear entonces con esta numerología del 3, el 6 y el 9, y hacía la gran mayoría de estos inventos, el cual nos ayudaron hasta el día de hoy, una gran bendición a todo el universo, o sea, de los que estamos aquí en el planeta Tierra.
Esa tecnología ayudó bastante en todo lo que hoy tenemos. Y luego entraron la física cuántica, nos ayudó mucho, muchos inventos, pero gran parte fueron producto de este hombre. Nikola Tesla, él vivía en un lugar, pasó casi sus últimos días en el hotel en New York. En este hotel estuvo ahí sus últimos días. Interesantemente que la habitación de Nikola Tesla era el número 3327. No es que él la haya escogido. Él llegó justo a esa habitación, 3327. Y incluso en ese lugar hay ese como diploma recordando a Nikola Tesla y que habla de que él estuvo ahí en 1980 y 1933, 1943. Él estuvo en ese lugar. Interesantemente que si sumamos los números de la habitación 3327 nos va a dar el número 15. Y el número 15 es 1 más 6 es 1 más 5 es 6. Seguimos con los mismos números, los mismos patrones. Interesante también que él vivió en el piso número 33. En el piso número 33. Y continuamos con estos números, el cual él nos da mucho entendimiento, conocimiento de por qué hacía sus multiplicaciones. Él creó el mapa de la multiplicación y todo lo hacía con el 3, con el 6 y con el 9. En la tabla, el del 3, vemos que aparecen de 1 por 3, 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9, 4 por 3, y todo da lugar que van da 3, 3, 3, 3, 3, 3. También la mitad de cada número daría el mismo patrón. Tenemos 360 grados. 360 grados. Ahí el 0 no, porque no es un número para sumar, no daría 3 y 6. Y 3 y 6, 3 más 6 daría 9. Tenemos también 180 grados. El 1 y el 8 nos daría 9. Tenemos 90 grados. Sería 9. 45 grados. 4 más 5, 9. 22,5 grados. 2 más 2 más 5 nos daría 9. 11,25 grados. 1 más 1 más 2 más 5 nos daría 9. Y 5.625 grados. 5 más 6 más 2 más 5 nos da 18. Y 1 más 2 nos da 9. Y aquí vemos también que un día tiene, una hora tiene 1440 minutos. Si sumamos 1 más 4 nos da 9. Un día tiene 86.499 segundos. Si sumamos 8 más 6 más 4 más 9 nos da 36. Y 3 más 6 nos da 9. Y una semana tiene 1080 minutos. Si sumamos 1 más 8 nos da 9. Y el año tiene 525.060 minutos. Si sumamos 5 más 2 más 5 más 6 nos da 18. Y volvemos nuevamente 1 más 8, 9. Seguimos en todo esto lo que hablaba Nikola Tesla. Esto no es casualidad. Esto es porque los números nos enseñan, ya vienen escritos en el universo, ya vienen escritos en la física, ya vienen escritos en la materia, ya están escritos. El problema es que no los conocemos porque no le tomamos la importancia. La médula espinal también del cerebro. Mire qué interesante, tiene, se parece a lo que es el arca del pacto. Este es interesante, ¿eh? Se parece como los querubes. Las columnas vertebrales. Hay 33 vértebras. Esas 33 vértebras. Volvemos nuevamente al número 3. Hay muchos casos, muchas
cosas de lo relacionado o de lo número 3 que estamos graficando. Por eso que el número 3 es importante, y principalmente en que nos despertemos en ese horario para orar. Cuando nace un bebé tiene 300 huesos. Estos huesos se fusionan a medida que crecemos, reduciendo después el número inicial de los huesos de un bebé. Pero cuando nace tiene esos 300 huesos. Volvemos al número 3. Un adulto tiene 206 huesos. Todos esos huesos ya es de un adulto. O sea, toda la medida es equilibrio. Vemos también el arca de Génesis capítulo 6, verso 15. Tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Esto independiente, lo que equivale a 150 metros, 25 metros y 15 metros de alto. Pero son medidas de equilibrio. Está el 3, el 15, y en estos 135 metros de largo que tenía el arca, 13 metros de alto, 22 metros de ancho, 50 codos de ancho, que da la capacidad de un balanceo que no se puede dar vuelta. Estas son las medidas del equilibrio. Un barco con estas medidas es difícil, muy difícil que se pueda dar vuelta. De 30 codos, que tiene que ver con una madurez. Jesús a los 30 ya fue hecho rabí, maestro. Y 300 tiene que ver también con la medida de la abundancia, de todo lo que es los 135 metros, donde abarca y puede recibir bastante de lo que se produjo dentro del arca. Hoy, al hablar en esto, podemos hablar también todo lo relacionado a la importancia del número 3. Las 3 cruces, Jesús al medio y un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Siempre vamos a ver posturas de esta manera. Los 3 discípulos vieron la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo, 3. Y aparecen también 3, Jesús, Moisés y Elías, 3. La forma del bautismo señala al Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28, 19. En el satanismo y el Illuminati, mire cómo ellos también trabajan con esta numerología, porque ellos también ocupan estos números, pero en lo que es el área de las tinieblas, el área de ejercer algo fuera de un orden. Esto es importante. Vamos a dejar hasta acá la clase, y creo que ya hemos entendido bastante cuán importante es sanarnos, cuán importante es poder pedirle al Señor que nos fortalezca y nos ayude para así poder ver siempre la gloria y la honra del Señor. Este es el tema de la segunda clase sobre por qué despertamos de madrugada.